Hace 60 años, gran parte de nuestro país fue brutalmente azotado por el trágico terremoto en la ciudad de Valdivia. Aquel 22 de mayo cambió por completo la vida de muchos chilenos y chilenas. A las 15 horas con 11 minutos comenzó lo que sería catalogado como el mayor terremoto registrado a nivel mundial. Una magnitud de 9.5 en escala Richter y máximo grado 10 en escala Mercalli remeció los corazones, identidades y las conciencias de las personas afectadas. El movimiento telúrico duró aproximadamente 10 minutos y provocó innumerables pérdidas humanas y materiales. El suceso fue noticia en todo el mundo. Muchos son los relatos que describen el fatídico día, como es el caso de la señora Uberlinda Fierro Bielma y don Juan Sandoval Pérez, quienes nos recuerdan el catastrófico día desde su inocencia, el miedo y la incertidumbre. A continuación, los invitamos a conocer sus historias. Su nombre, su edad y la edad que tenía cuando comenzó el terremoto. Uberlinda Fierro, edad 79. Yo nací el 41, 9 de junio. ¿Y qué edad tenía cuando ocurrió el terremoto? 19. Bueno, el terremoto fue el 21 o el 22 para no mentir, pero fue día domingo. Y ese día domingo íbamos a almorzar cuando empezó a temblar, porque mi papá no estaba en ese momento, andaba haciendo algo por ahí trabajando. Y nosotros arrancamos para el lado de mi mamá porque mi mamá ella se hincó a orar. Entonces por eso nosotros uno a cada lado, yo al menos, porque mi hermano andaba andando en bicicleta y dejó la bicicleta botada y arrancó, porque los cercos se movían, todo se movía, pero estuvo más de un mes moviéndose. Y resulta que no se podía dormir en la noche porque tú te estabas quedando dormida y ya empezaba a moverse todo. Y ahí despertaba, porque me acuerdo que la mamá de mi esposo tuvo que alojar en la casa de nosotros porque ellos vivían en la casa de 2 pisos. Y resulta que la casa se movía mucho. Daba mucho miedo. Los cercos se cayeron. La mamá de mi esposo estaba trabajando en el hospital porque ella trabajaba en el hospital también, en la cocina. Ahí se cayeron murallas. Toda la gente arrancó. Ahí hubo problemas en el hospital también, todas las cosas. Y a mí me dio mucho miedo. Y veía que la gente se pegaba en el pecho, pero no sabía por qué se pegaba en el pecho los vecinos. Y después yo intenté saber, porque veía tantas cosas que todos arrancaban, unos para un lado, otros para otro, dejaban la puerta abierta, otros se ganaban en las puertas, porque según ellos las puertas se podían cerrar y se apretaban con eso. Y ahí todo pasó y como un mes sí estuvo temblando, pero a nuestra casa no les pasó nada. La ciudad que no quedó malena, pues, porque ahí al frente de la estación donde está la carnicería La Flor, ahí eso se cayó un pedazo. A donde yo sé que también se cayó ahí en Centeno, la iglesia católica, ahí también cayó una parte de esa iglesia. Y en muchas partes hubo muchas cosas. Como yo no salía tanto en ese tiempo para el centro, más que iba a la universidad, porque estaba en la Universidad Popular allá en calle Prat, queda entre San Martín y Bello, quedaba. Y ahí también hubo que cayeron murallas, en muchas partes cayeron murallas. Y en el hospital, por eso que tuvieron que remodelar el hospital después. Arreglar todo. De eso me acuerdo ya. Que las aguas se salieron, todas las cosas, eso, con el vaivén de los temblores, todo. Y cada no sé cuántas horas había una réplica. Tú te estabas quedando dormida así y de repente empezaban las cosas, despertaban. Empezaba despacito y después más fuerte. Y resulta que mi mamá salía a la puerta al tiro y nosotros a la colita. No, mi mamá dijo, no, si esto va a pasar. Cuando vino el primer temblor, pero pasó más fuerte.
Pero siempre nosotros a la colita de la mamá, y porque como íbamos a la iglesia, entonces todos nos hincábamos ahí. Pues. Y mi papá lo más bien, él andaba haciendo un trabajo al frente y resulta que le dijo a mi mami, no escuchaste el temblor, que está hace rato que está temblando. No, dijo, yo no escuché nada, yo estaba almorzando. Es que empezaron los temblores despacito primero, después un poquito más fuerte, Ya después no pasaban. Pues. Que no era que hoy día va a haber un temblor y mañana otro. No. Pongámosle cada 2 horas que de repente empezaron las cosas así. Y ahí mi mami salía al tiro y se arrodillaba y toda la cosa. Porque había que encomendarse a Dios porque uno sabe que esos momentos son difíciles. Entonces, no sabe qué va a pasar. Igual que ahora. Si el cerco se hacía así. Mi mami nos decía que no nos ganemos donde haya peligro, no nos ganemos donde haya peligro. Bueno, ella los decía donde los ganaban. Los vecinos, las vecinas, como mi mami iba a la iglesia, en ese momento se vinieron para acá. Y la vecina María y todo en casa y a la orilla de mi mami. Claro, y métale dándose. Pero ellos pensaban que dándose golpe en el pecho se irían a salvar, seguro, no sé, pues esa era la creencia de ellos. No es como la creencia que tenemos nosotros hoy día. Mi mamá tenía un dicho que decía que Diosito cuando hacían las cosas mal la gente, entonces me decía mi mamá a mí, yo me acuerdo cuando era chica, que Dios movía un poquito nomás el dedo chico y pasaban estas cosas. Y después, ¿como en cuánto tiempo volvió como a la normalidad todo? Como ya, no sé si a la normalidad, pero como ya... Yo creo que en 2 meses. ¿En 2 meses? Sí, 2 meses, porque empezaron a ver uno, pongámosle que hoy día hubieron 5 réplicas, después sí, fue calmando la cosa. Claro. Antes del suceso, la vida de las personas se desarrollaba con normalidad y sin preocupación respecto a este tipo de eventualidades. Los afectados se sintieron vulnerables por el gran impacto que generó el terremoto y como este marcó un antes y un después en su vida. Tras el acontecimiento, la forma de relacionarse, las prácticas culturales, interacciones y personalidad de las personas cambió y por consecuencia su visión, forma de pensar, organizarse y llevar el día a día. Las personas, especialmente de zonas costeras, comenzaron a dormir vestidos con ropa de calle por temor a un nuevo sismo y o tsunami, a mantenerse reunidos la gran mayoría del tiempo y a crear redes de apoyo para las personas más afectadas, como por ejemplo ollas comunes, donaciones de utensilios, ropa y recaudaciones de dinero. Las consecuencias de este acontecimiento se pueden medir hasta la actualidad, en donde cada vez que ocurre un sismo de pequeña o gran intensidad, la gente que vivió la tragedia del 22 de mayo de 1960 recuerda ver cómo la Tierra se manifestaba con gran intensidad y comienzan a sentir nuevamente miedo, pánico y preocupación por lo que pasará una vez finalizado el movimiento. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Rolando Sandoval Pérez, mi edad actual 69 años de edad, profesor normalista jubilado. Realmente no es muy grato relacionarme a lo que es el movimiento telúrico enorme del año 62, que aquí prácticamente se conoció como terremoto y otros le denominaron maremoto. Fueron 2 movimientos que causaron esta enorme tragedia el año 60. Recuerdo, tenía 9 años. Viví, hasta la fecha estoy viviendo en un barrio populoso de Ancú, población Bosque Solar, en la cual adjunto a nuestra población había un espacio físico donde hacíamos fútbol
Y recuerdo que estábamos jugando fútbol y otros jugando juegos tradicionales, como es el caso del trompo, cuando nos sorprendió ese movimiento telúrico, enorme movimiento, a mis 9 años de edad. No sabíamos realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Hasta que nuestra madre nos salió a buscar, a llamarnos, no sé cuál, el temor seguramente de ella, de que estaba ocurriendo un movimiento de la tierra muy fuerte y para ella lo más conveniente era entrarse al hogar, porque esos tiempos no habían una orientación definida como lo hay ahora, ni tampoco los recursos técnicos para interiorizarse uno de esta situación. Y de ahí tuvimos que soportar el terremoto, que era insostenible, era imposible sostenerse en pie. Teníamos que caminar una distancia de la cancha de fútbol a nuestra casa como de 10 metros, pero no podíamos avanzar porque la tierra se abrió. Se partió la cancha de fútbol como en 4 partes y era imposible avanzar, así que a pesar de nuestra corta edad, tuvimos la precaución de quedarnos ahí hasta que pasara, pero yo no recuerdo cuántos minutos, pero fue interminable. Fue interminable el movimiento de la tierra. Veíamos como las casas se movían, crujían, la gente gritaba, los vecinos llamaban a sus hijos y no podíamos salir del espacio físico donde estábamos. Pero a pesar de eso, una vez que se calmó el movimiento súper fuerte y con ruido, allí tuvimos que entrar a nuestra casa. Pero eso era la cosa, después continuó, siguió cada 3 minutos, cada 5 minutos. Nosotros vivimos en un sector alto de barrio, en Ancud, el sector norte, en la cual pude ser partícipe de la visión que teníamos desde la altura cuando se produjo el maremoto. Fui partícipe de la visión cuando el mar se recogió, es enorme. Ancud tiene una enorme bahía y recuerdo haber visto que se recogió la marea completamente. Vi en la primera ola, cuando venía la primera ola, porque toda la gente iba comentando, y eso era súper temprano, las 3 de la tarde, más o menos me parece, por según la historia, cómo venía la ola a la altura entre Bahía, entre Isla Cochino y Faro Corona, que según gente que miraba ahí de más conocimiento, ola de 15, 12 metros, como entraba al pueblo de Ancud, a la bahía de Ancud. Y posteriormente se retiraba esa ola, y las casas iban desfilando, me explico. Subió el mar y al bajar, las banderas, era un día el 22 de mayo, con las banderas al tope, iban las casas desfilando prácticamente, porque arrastrada por la ola hacia la bahía. Las lanchas quedaban en seco. Hubo gente, de poco que yo vi, porque mi madre en una instancia de esa nos tapaba a nosotros con la frazada para que no podamos ver el espectáculo que estaba ocurriendo delante de nuestros propios ojos, pero nosotros, como a esa edad uno no mide peligro, no mide nada, veíamos cómo la gente se bajaba y se iba a la isla Cochino. Es una isla retirada de Ancud a unos 3-4 kilómetros hacia adentro, y se bajaba la gente. Una lancha de carabineros, recuerdo, que salió después, cuando subió la ola. 3 olas dicen que fueron, yo no las conté, no puedo especular cosas que no he visto, pero 3 olas
que hicieron su entrada a Ancud y su retirada, en la cual era un continuo desfilar de casas. Todas aquellas casas aledañas al mar fueron arrastradas. Muchos muertos, obvio, no sabría decir la cantidad. Pero... y así fue. Después recuerdo que durante el proceso del maremoto, un avión volaba sobre el pueblo de Ancud, seguramente sacando testimonio de lo que estaban viendo. Eso está todo inserto en el museo en Ancud. La fotografía de las olas, pero bueno, para la gente adulta fue muy terrible. Para nosotros, semi susto, porque prácticamente todo nos llamaba la atención, pero nada de esos tiempos nos producía el terror que vivían los adultos. Unos vociferaban que era el fin del mundo, que el mundo se iba a acabar, y bueno, que fue... No puedo hablar yo de tristeza ni nada por el estilo, porque a esa edad todavía esa concepción no la tenía conceptuada dentro de mis principios, de mis ideas. Solamente escuchábamos lo que hablaban los adultos mayores. No nos dejaban salir, para nosotros todo era novedad, como se cortó el agua potable, pasaba bomberos a entregarnos el agua, y nosotros, que llegue el carro bombero, una tremenda novedad. Ayudábamos a cargar los utensilios con agua, llenar con agua, y después en la parte social, digamos, es lo más fuerte que yo a esta edad ya puedo analizar, de que si, en la misma situación que estamos viviendo con el coronavirus, la socialización se empezó a hacer, o sea, todos preocupados de todos. Aquí ya no era una cosa familiar. El vecino, que le faltaba al vecino, hacíamos ollas comunes, comíamos donde los vecinos nos invitaban, pero como temor prácticamente ya no, porque la funcionalidad de la parte familiar era otra. El cariño que nos entregaban los padres a nosotros era más didáctico en esos tiempos. No existía mucho el reto, el llamado de atención, sino que todo otro tono de comunicación tenían los papás: hijitos queridos, no salga por estas situaciones. Ahora no, es diferente, el puro grito, y cambiamos el comportamiento. Y así pasaron 3 meses. Personalmente, el caso mío, yo pasé como 3 meses mareado, porque realmente fue tan fuerte el movimiento y tan largo, que fueron mínimo 3 meses, que calculo a mi edad de que la tierra continuaba temblando. En las noches dormíamos en las casas vecinas, y empezó a ordenar, digamos, la situación de no salir aglomerados, no levantarse continuamente ni salir corriendo, porque afuera también seguía temblando. No solamente dentro de la casa temblaba. El cuidado con el fuego, no se hacía fuego, no se hacía nada. Nos calentamos, digamos, el calor. Algunas casas que no, bueno, prácticamente en los barrios no se deterioraron mucho los efectos personales, las estufas ya no funcionaban, pero como había unos caños enormes de cemento, eso permitió que realmente las casas no se cayeran, y ahí nos íbamos acomodando. Y en ese proceso se produjo pediculosis, el hecho de estar durmiendo constantemente con ropas. Nosotros solamente nos sacamos los zapatos para atendernos, y dormíamos todo en el piso. Todo en el piso, y había una persona de la familia, del grupo de amigos, que digamos, la que daba las órdenes y hacía tomaba las pertinencias necesarias, si había que salir o no había que salir. Después él nos explicaba ahí, un caballero, que si salíamos, igual afuera iba a temblar, así que mejor nos quedamos tranquilitos en casa.
Y ese fue un ordenamiento que duró alrededor de 6 meses. Después ya la cosa se fue estabilizando. Ya empezamos a jugar, a recrearnos afuera, no al lado de los postes de luz, porque estaban los cables que nos podían perjudicar. Bueno, todo esto lo estoy viendo nosotros desde el punto de vista de la edad que nosotros teníamos, del grupo que teníamos en nuestro barrio. Y así fuimos pasando el tiempo. Recuerdo que pasaban aviones acá en Ancú, en el Cerro Guaigüén, aviones de Estados Unidos, aviones grandotes, pasaban por ahí, dejaban caer cosas, comidas, ropa, íbamos a buscar nosotros. Ese tiempo recuerdo yo porque tenía un hermano que pertenecía a la defensa civil. Era como una fuerza milicia, pero organizada por la misma gente de los sectores, que nosotros íbamos a... todo lo que ellos nos decían teníamos que hacerlo. Así que así nos fuimos ordenando. Y ahí nos íbamos arreglando, acomodando. Ya nos empezamos a atrever a dormir dentro de nuestras propias casas. En los relatos de doña Uberlinda y don Juan podemos encontrar una relación en la concepción cosmogónica atribuida al fenómeno telúrico, asociando el terremoto con el fin del mundo. Esta creencia está directamente ligada al pensamiento religioso cristiano, fundamentado en el libro sagrado, la Biblia. Esto se evidencia en el relato de doña Uberlinda, cuando menciona que sus vecinos corrían a buscar contención con personas cercanas a Dios y se golpeaban el pecho con la intención de ser perdonados y tener un lugar en el reino de los cielos. Los sentimientos y las emociones negativas fueron protagonistas de las narraciones realizadas. Tanto doña Uberlinda como don Juan mueven constantemente sus manos en un intento de contener la emoción, la tristeza, la ira y la melancolía, a la vez para ilustrar de mejor manera los hechos y enfatizar en sus ideas. El recordar provoca miradas perdidas y un tono de voz cada vez más bajo y lento, que busca dar consuelo a la situación. Ambas personas, con nerviosismo, entrelazan sus manos buscando seguridad para continuar el relato. Ambos relatos dialogan, dada la gran similitud en los hechos, acciones y el significado atribuido al fenómeno natural ocurrido. Este último, el sentido cosmogónico, se relaciona con el fin del mundo y nos da a entender que la religión era un factor importante y significativo en la vida de las personas. Asimismo, compartían la visión del perdón como un acto de salvación. Es un autorrelato porque creo que somos pocos las personas afortunadas que podemos hablar lo que le llamamos ahora tesoro vivo, de la misma voz, de la misma gente, las vivencias propias de las personas que pueden realizar este relato de lo visto.